estos de los más sencillos y yo les puedo dejar unos para que hagan en este fin de semana, ¿ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta o inquietud, chicos, hoy les confieso que no tengo la doble cámara, el doble pantalla, entonces me toca estar a mí mismo cambiando de pantalla para verlo si hay alguien que alzó la mano. Entonces, si ven algún delay ahí, me excusan por eso, pero es que no tengo instalada acá la pantalla porque estoy en otro sitio diferente a donde normalmente me instalo para dar las clases. Entonces, solamente tengo el laptop acá. Bueno, entonces les voy a compartir, muchachos, lo que es la presentación que estamos hablando. A ver, eso está acá. Un segundo. ¿Estamos ahí? ¿Me confirman que están conmigo? Sí, sí, señor. Okay, chicos. Yo no estoy absolutamente seguro porque yo tengo 2 sesiones, pero alcanzamos rápidamente como recordar con ustedes. Sobre todo me interesa que me digan qué entienden por esto algunos de ustedes. Hice la pregunta la vez pasada, ¿qué entienden por temperatura, por calor y esto o no? No, señor. No, profe. No alcanzamos, listos. Entonces arranquemos. Temperatura, chicos. Alguien que en sus propias palabras rápidamente me diga, mire, temperatura es esto. Yo entiendo por temperatura esto. Es clave que desde ese punto tengamos todos como la misma base. Entonces, ¿quién se quiere animar rápidamente como para... Vuelvo les digo, a mí me gustan las clases interactivas. No quiero estar hablando solo 1 hora y media porque eso los aburro. Y además yo al final de la hora y media no tengo voz. Entonces, a ver, yo estoy mirándolos acá, muchachos. ¿Quién se anima? Veo que Andrés Alejandro. ¿Qué entiendes tú, Andrés Alejandro, por temperatura? En términos generales, ¿qué es? Profe, pues es una medida del calor, es con lo que se mide el calor, sí es la unidad de medida. Es una medida con lo que se mide el calor. Sí, estamos muy cerca realmente. Realmente, claro, es una medida y acuérdense ustedes que define la temperatura. La temperatura la define la famosa ley cero de la termodinámica. Si ustedes se acuerdan, cuando uno hacía comparaciones entre 2 cuerpos de temperatura diferente y encontraba que había algo allí que era diferente y que cuando había diferente temperatura, bueno, además de que había diferente temperatura, uno detectaba como que había un flujo de algo, que ese es el otro concepto que ya vamos a mirar. Pero básicamente la temperatura es una medida, si ustedes lo miran desde el punto de vista microscópico, si ustedes se ponen a pensar en un gas, por ejemplo, muchachos, ¿cierto? En un gas, si les pongo esto acá, si ustedes piensan en un contenedor y en las moléculas que tiene adentro, que sea un gas, ustedes saben que alguna vez lo vieron en su física y les hablaron de eso, que las partículas, las moléculas tienen movimiento, ¿cierto? Entonces ellas no están quietas, ellas se están moviendo a un lado, para el otro, y están chocando continuamente. Y cuando uno lo que hace es subir la temperatura, ¿cierto? Entonces esos choques incrementan esa velocidad cinética, básicamente. Y esa velocidad cinética se llama U. Pues no se llama U. Eso es digamos, un reflejo de la medida de energía interna que sí en termodinámica decimos que es U. Entonces, en resumidas cuentas, un poquito más técnicamente hablando,
la temperatura, si es una medida, digámoslo así, de la cantidad de energía interna de un cuerpo. No tanto del calor como tal, porque el calor lo vamos a definir de una forma un poco diferente, como ustedes ya van a ver ahorita, pero es una medida de energía, ¿cierto? Y evidentemente eso es lo que nos interesa a nosotros por ahora. Entonces, bueno, temperatura, las escalas que conocemos, pues ya sabemos, Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Rankine, en fin. Pero, digamos, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el calor, ¿quién me ayuda con una definición de calor? Y acuérdense lo que vieron en termodinámica. ¿Qué dice Daniel? El calor justamente es una forma de energía la cual aparece cuando hay esa transferencia de energía entre dos cuerpos con una diferencia de temperatura. Ah, excelente, Daniel, muy bien, muy bien. Esa es una definición muy clara y precisa de lo que realmente es el calor. Es como tú lo has dicho, el calor es el resultado, es primero que todo energía, y es energía transferible por efecto de diferencias de temperatura. Por eso es que nosotros estudiamos transferencia de calor y decimos transferencia de calor porque el calor se transmite de un lado a otro y es energía que va moviéndose de un lado a otro. Entonces es importante esa diferencia, porque a veces uno cuando no es muy técnico en esto, digamos en la jerga normal de la gente, dice, uy, eso está muy caliente, uy, eso está con mucha temperatura, y tienden a pensar de que eso es igual. Digamos, en términos, les digo, de información no muy técnica, puede ser que la gente piense que es igual, pero hay una gran diferencia entre temperatura y calor. Entonces, es importante tenerlas en cuenta. Bueno, las leyes de la termodinámica, ya básicamente recordé con ustedes dos, cuál es esa bueno, o quién me acuerda cuántas leyes de termodinámica ustedes se acuerdan de su termodinámica que vieron. Que dice, a ver, excelente, están ustedes pilísimos, qué bueno. ¿Qué Pues, me profe, dice Liscano? como tal serían cuatro, ¿no? Entonces, pues la última como tal que fue la de la ley cero, el equilibrio como tal, térmico. La ley Y cero es una, sí. la primera es la de la conservación de la energía, la segunda es la de Sí. la entropía y la tercera, si no me acuerdo, no estoy seguro en esa tercera. Sé que es algo Realmente también. son tres, la ley cero, la uno y la dos. Ah, ok. Realmente sí son tres, estás muy bien. Es suficiente y, digámoslo así, desde el punto de vista de análisis termodinámico, y es lo clásico que se habla de las tres leyes de la termodinámica, o de la ley cero, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, la tercera, bueno, la primera es la que nos define las escalas de temperatura, que tiene que ver con el concepto de temperatura, que es muy importante en transferencia de calor. La segunda es la que nos relaciona el calor con el trabajo, ¿se acuerdan? Y con la energía interna. Eso era básicamente muchos de los ejercicios que se hacían en termodinámica. Ese Q1 menos Q2 es igual a W1 menos W2 más, bueno, dependiendo de los signos, dependiendo más la energía interna y dependiendo de las convenciones que uno utiliza. Ese era el relacionamiento de el calor con, eh, con el trabajo, y con la energía interna, entendiendo el calor y el trabajo como formas de energía que atraviesan las fronteras de un sistema. Y la energía interna como lo que está allí metido entre el sistema, que cambia, sube o baja, ¿cierto? Entonces, la tercera ley, que es la ley que hace referencia a la entropía, que es ese concepto un poquito abstracto que uno ve, donde habla del desorden, ¿cierto? Donde habla, inclusive si uno pone a leer más de la termodinámica, de mucha probabilidad y muchas cosas que van, más allá, digamos, de los estudios de la termodinámica inicial que uno podría ver y que podrían hasta cierto punto parecer un poco complejos, pero para efectos nuestros en el estudio de esta materia de transferencia de calor, la segunda ley no la vamos prácticamente a tocar para nada. Eso dejémoslo como para el curso siguiente, que es
máquinas térmicas de combustión, cuando uno realmente sí tiene que hablar de procesos isentrópicos y eso, y toca la segunda ley. Pero en este caso, digamos que la ley 0 y la primera es la que nos ayudan a definir estos conceptos. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de la definición técnica de proceso en termodinámica, que era un proceso? Allá están tan pilos, me imagino que hay ya acá muchas manos alzadas. ¿Quién me define qué es un proceso? Que no esté repitiendo. Yo sé que Daniel está muy pilo. Bueno, pues si no hay más, pues démosle la palabra. Si no veo más manos alzadas, ¿qué dice Daniel entonces? ¿Qué te acuerdas que es un proceso, Daniel? Y Es ahorita cualquier, Fabián nos ayuda también. ¿Listos? ¿Es cualquier? es cualquier cambio que le ocurra a un sistema que lo lleve de un estado de equilibrio a otro. Ok, perfecto. Lo tienes clarísimo y quiero que todos lo tengan así de claro, y eso le queda a uno muy claro de sus estudios de la termodinámica. Y ahí podemos de paso recordar, que se me hizo mi esfero acá, eh, si nosotros tenemos los famosos diagramas PV que estudiábamos mucho en la termodinámica, ¿cierto? Donde esto es presión y esto es volumen. Entonces decíamos un estado de equilibrio, uno que es definido por la presión, el volumen, la temperatura, por las famosas propiedades termodinámicas, ¿cierto? Y otro estado de equilibrio. Entonces, cuando uno va de 1 a 2, es un proceso. Cualquiera camino que yo tome, ¿cierto? Tan caprichoso como yo quiera, todos esos son procesos. Todos esos son procesos. Y ahora sí, la mano que vi alzada ahí para que nos... el ciclo que estaba, ¿quién era el que habló? ¿Quién era el que vi que alzó la mano ahorita, que le dije que ahorita nos ayudara? Yo, profe. Listo. ¿Me recuerdas tu nombre? Fabián. Listo, Fabián. Fabián. Entonces, en ese orden de ideas, completemos ¿qué era el ciclo? Ciclo es un proceso cerrado en donde el mismo fin es el inicio. Sí, ya se nos borró esto. Teníamos 1, 2 y este era el proceso. Y si me devuelvo con otro proceso acá y empiezo en 1, este es un ciclo. Entonces, donde yo vuelvo al mismo punto. Ese es el concepto de ciclo. Y sistema, nosotros sistema lo definíamos, y ahí les ayudo un poquito para fluir un poco más rápido, en todo lo que básicamente yo defino dentro de un límite, ¿cierto? Dentro de una frontera. Entonces este es mi sistema. Entonces yo voy a analizar en este sistema todo lo que pasa acá adentro y todo lo que cruza, ya sea en forma de energía o todas las diferentes, digámoslo así, situaciones que ocurren en el cambio de las propiedades de mi sistema. Ustedes van a ver que los sistemas en transferencia de calor son realmente una unión de varios componentes, por decirlo así. No es tanto como el sistema que uno estudia en termodinámica, que es como uno muy estándar, que es aquel pistón cilindro, donde... No, en transferencia de calor los sistemas ya son más reales. Los sistemas son, por ejemplo, un equipo intercambiador de calor. Entonces tiene varias partes y hay que mirar cómo interactúa cada parte. Y eso es un sistema, básicamente. Ok, entonces, ¿qué es la transferencia de calor? La transferencia de calor es, muchachos, una ciencia. Entonces, esto es como para presentar de forma un poco seria lo que es la transferencia de calor que nos vamos a demorar todo este semestre. Aunque ante todo es una ciencia. Y como ciencia, muchachos, siempre busca hacer predicciones, predecir situaciones en que, en términos de unas leyes que se conocen. ¿Por qué se conocen esas leyes? Por observación, ¿cierto? Acuérdense que la ciencia siempre se produce
por observación de la naturaleza, los fenómenos que están alrededor de nosotros. Entonces, uno la puede definir así como está escrita. Es la ciencia que busca predecir esa transferencia de energía, ya sabemos que es en forma de calor, tanto en cantidad y rapidez. O sea, yo no solamente voy a decir, mire, esos son tantos julios, que acuérdense que es la unidad de energía, sino tantos vatios, porque me interesa saber a mí qué tan rápido se está transmitiendo. ¿Ok? Básicamente siempre va a haber dos o un par de sistemas donde yo esté comparando porque va a haber una diferencia de temperatura, ¿cierto? Pero entonces, ya conociendo esa definición de transferencia de calor, valdría acá la pena preguntarse algo, porque es una pregunta interesante que lo hace pensar a uno en esta parte de la definición de la transferencia de calor. Pónganse ustedes a pensar todo lo que saben, todo lo que han visto, todo lo que han estudiado, todo lo que han vivido, y ustedes creen que, ya sabiendo que esa es una definición de transferencia de calor seria, real, digamos, de texto, de conocimiento serio en la materia, para empezar, entonces, ¿ustedes creen que es posible transferir energía a un cuerpo o una sustancia, piensen en una sustancia, sin generar una diferencia de temperatura en él? O sea, pónganse a pensar, cualquier sustancia, yo le inyecto energía y ella se deja inyectar energía y la temperatura no varía. ¿Será que eso es posible? ¿Quién tiene una idea de eso? Los ¿Qué cambios de dice? fase. Exactamente, Daniel. Estás pensando en lo que yo quería hacerlos pensar. Dime un ejemplo claro. ¿Cambio de fase de quién, por ejemplo? Yo tengo agua líquida en una Sí, estufa, yo le estoy transfiriendo calor a través de la quema de un gas y sí, ella sube su temperatura hasta llegar a 100 grados o 98, lo que sea, de acuerdo a la altura, pero ella sí. se va a quedar en 100 grados hasta que totalmente se evapore el agua y de ahí en adelante sí va, ya no la voy a calentar más porque ya se salió al ambiente, pero en teoría hubo un rato en el que yo le seguí inyectando calor y y se quedó a la misma temperatura el agua en la olleta o en la Exactamente, Daniel. ¿Te acuerdas cómo se llama eso en física? Uno hablaba de calor, ¿qué? Eso tiene un nombre. calor latente. Exactamente, calor latente. Entonces, exactamente, ese es el caso único que uno podría decir, miren, realmente sí existe y sí es posible. Y eso, digamos, uno entonces diría, uy, pero un momentico, la definición acá, transferencia de calor, no. Lo que pasa es que la transferencia de calor, cuando uno la define de esta forma, realmente está haciendo como una excepción, que es, no está pensando en aquellos momentos en donde está habiendo cambio de fase, porque cuando yo estoy haciendo eso que nos describe Daniel, básicamente la energía, por decirlo así, se está gastando no en incrementar ese nivel de energía cinética en las partículas para que haya un cambio de temperatura, sino básicamente en cambiar la estructura molecular, ¿cierto? Está cambiando de fase, está cambiando de un estado líquido a un estado gaseoso. Y de alguna forma, entre comillas, si uno piensa de esa forma, se estaría gastando esa energía, pero no hay necesidad, no necesariamente subir la temperatura, pero la adquiere. O sea, el cuerpo no es que se gaste, sino realmente la absorbe, porque la forma en que se mueven las partículas de vapor es mucho más rápido que las que se mueven las partículas de líquido dentro del agua líquida. Entonces, esa cantidad de energía es mucho mayor, pero no se refleja, fíjense, con un cambio de temperatura. Entonces, es importante esto es como un poquito, un pensamiento ahí como medio físico, pero para nosotros los ingenieros es importante tenerlo en cuenta porque finalmente cambios de estado se van a dar. Ustedes van a ver que, porque no hay intercambiadores de calor que ustedes pueden meter por un lado un gas y si meten por el otro lado un líquido muy frío, lo pueden condensar. Y ahí hay que tener en cuenta esos cambios digámoslo así,
estado y ver cómo se van a trabajar. Entonces era un poquito para tener eso en cuenta. Entonces, fíjense que acá podemos, como hemos hecho un paralelo entre la termodinámica y la transferencia de calor, es importante como dejar claro como cuáles son las diferencias de estas dos ciencias, porque son dos ciencias. Entonces, ustedes mismos lo han dicho, alguien decía, mire, es que un proceso se define como el cambio entre dos estados de equilibrio de una sustancia, de equilibrio. Justamente la termodinámica trata con sistemas de equilibrio todo el tiempo. Entonces, mientras que cuando hablamos más de transferencia de calor, hay diferencias de temperaturas y puede haber sistemas que puede haber momentos en que el equilibrio no existe. Entonces, uno podría como resumir esto diciendo que la transferencia de calor puede complementar, fíjense, a esa gran cantidad de información que nos da y de verdad que nos da la primera y segunda leyes de la termodinámica, que es una descripción netamente científica de una observación, ¿cierto? Pero esta transferencia de calor, que es otra ciencia, nos proporciona reglas experimentales adicionales con objeto de establecer razones de transferencia de energía, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Esas reglas experimentales adicionales son las que uno no ve en termodinámica y son los mecanismos de transferencia de calor. Son justamente ya empezar a mirar a ver, bueno, ¿cómo se transfiere ese calor? Que hay la conducción, que hay la convección, que hay la radiación, y eso cómo se come, cuáles son las ecuaciones para eso. Entonces, es importante, muchachos, tener en cuenta esto. Esa es básicamente la diferencia que hay entre la termodinámica y la transferencia de calor. Entonces ya vámonos a la conducción. Entonces la conducción para los digamos pensar de que vamos a ir en algún orden, si pudiéramos decir, la conducción es la típica mecanismo de transferencia de calor que uno piensa de buenas a primeras, porque van a ver que tiene que ver mucho. La conducción sucede en diferentes estados de la materia, y ya vamos a ver claramente por qué puede suceder, pero lo más sencillo para uno es pensar en dos cuerpos que son sólidos y que están a diferente temperatura, y que uno los junta y que el uno se va a calentar y el otro se va a enfriar, ¿cierto? Entonces, la conducción básicamente se manifiesta como el cambio de energía cinética. Yo les había hablado a ustedes que los cuerpos, así sean sólidos, microscópicamente hablando, están compuestos por partículas microscópicas, moléculas, átomos, electrones libres. Y entonces, los niveles de energía se van a afectar. Entonces, hay ganancia de energía en las colisiones con mayores niveles de energía. Entonces, si uno trata de ver, digamos, una representación de la conducción, pues hay muchas. Ustedes piensen cualquier cosa que se está calentando por efecto de que tiene otra al lado y que tiene mayor temperatura, o que se está enfriando, no necesariamente que se está calentando. Cuando hay conducción, pues hay calor, flujo de un lado para otro, y normalmente ya vamos a ver que fluye del lado de más alta temperatura a más baja. Pero esta figurita que hay acá es típica representación en dos dimensiones de lo que sucede en un ahí están viendo este YouTube. No, No, Está en la no, presentación, la presentación. O siguen en la presentación. en la presentación todavía. Perdón, entonces yo tengo que hacer el cambio acá porque fíjense que esa es la desventaja de no tener la pantalla extra acá funcionando, pero entonces lo tengo que quitar y tengo que volver a compartir.
Ahora sí me imagino que lo están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, ok. Entonces imagínense, muchachos, que esto es un cuerpo metálico y que el color es proporcional a la temperatura. Los tonos rojos, como ustedes van a ver, y es la convención siempre, implican temperaturas altas, y los tonos oscuros, como los azules, indican temperaturas bajas. Entonces, si uno deja que suceda un mecanismo de transferencia de calor por conducción, básicamente calentando esta zona de una placa, esto es lo que va a suceder con el tiempo. Entonces, es evidente que ese cambio de color, pues lo que refleja es que la temperatura de ese material va a estar cambiando, y en este caso pues va a estar subiendo en general. La cantidad de azul está desapareciendo y se está cambiando por tonos rojos, amarillos, un poco verdes. Entonces, esto es reflejo típico, muchachos, de un mecanismo que se llama la conducción, ¿cierto? Porque básicamente, si ustedes ponen a pensar internamente qué está pasando, es que esa energía cinética que tienen las moléculas de ese cuerpo, que podría ser de cualquier material, metálico, lo que sea, se está, digámoslo así, transmitiendo de mayores niveles, que son los rojos, a menores niveles, que son los azules, y eso es lo que pasa. Entonces, eso es como para que tuviéramos una representación de eso. Entonces, permítame, vuelvo a la presentación. Tengo que volver a compartir pantalla acá. Ya. Listos. Entonces, de nuevo, el mayor nivel de energía es mayor temperatura, ¿cierto? Entonces, pensemos ahora sí un poco para entender ese mecanismo de transferencia de calor. ¿De qué depende? ¿De qué depende esa tasa de cambio? O sea, la rapidez de ese flujo de energía. Pónganse ustedes a pensar con lo que hacen todos los días. ¿De qué? Y háganme, ayúdenme a hacer rápidamente como un inventario. Cuando yo estoy calentando algo por conducción, ¿de qué depende que se caliente más rápido o más despacio? Del material, por ejemplo. Del material, por ejemplo, excelente. ¿De qué más? La diferencia de temperatura entre ambas. ¿La qué, perdón? Diferencia de temperatura entre La ambas. diferencia de temperatura entre ambas, perfecto. Sí. ¿De qué más? Del área. Del área de contacto, perfecto. Que es la geometría básicamente de mi cuerpo. Ok. Listos, perfecto. Ustedes lo tienen, si ya lo leyeron, lo tienen ahí. Entonces era para que fuéramos conscientes, muchachos, de que, fíjense que ahí con lo que estamos haciendo es definiendo una serie de propiedades, pueden ser por un lado, si podemos hablar, o tanto geométricas como de los materiales, para en un momento dado poder como buscar un modelito que nos sirva para decir, mire, es que el flujo de calor, yo podría decir que matemáticamente es este. Entonces, perfecto, ahí está de las sustancias en donde esté llevando a cabo el flujo de energía, no es lo mismo calentar. Una pregunta. ¿Estás compartiendo pantalla? Es que no sé. Qué pena con ustedes, seguramente es que se descompartió. Sí, sí estaba, ¿no? Acá sobre la presentación. Listo. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Sí, profe, ya. Ok, perfecto. Entonces, ustedes lo han dicho, de la sustancia, entonces no es lo mismo, pónganse ustedes, cojan una barra de cobre, puede ser de las mismas dimensiones que una barra de asbesto,
¿cierto? Imagínense una barra cilíndrica larga y pónganla al borde de en la punta pónganle un mechero, lo que quieran. Pues claro, ustedes van a sentir que se queman rápidamente con la barra de cobre, mientras que con el asbesto ustedes puede ser que duren bastante y no sientan nada, porque ese es más bien aislante, ¿cierto? Entonces, fíjense que también la diferencia de temperaturas es básica. Si hay 100 grados de diferencia, pues es lo mismo que haya 1, que haya 2. El tinto que uno se toma por las mañanas, si está muy caliente, ¿cierto? Uno puede, básicamente, si no tiene mucho cuidado, cuando acerca los labios a la taza, se quema, porque hay una transferencia fuerte de energía y eso lo siente básicamente uno, pero cuando ya está a una temperatura similar a la del cuerpo, que es 36 grados y medio, el tinto está a 40 grados, pues hombre, uno ya no siente absolutamente nada, a diferencia que cuando estaba a 60 grados, ¿no? La temperatura que fuera. Y definitivamente, pues, las características geométricas. No es lo mismo algo delgado que algo grueso. Entonces, eso nos da chance para pensar en un modelito que seguramente ustedes, si son pilos, se acuerdan de su física. En física uno lo ve. Entonces, uno lo que piensa inmediatamente es como en un cuerpo. Lo más sencillo es pensar en un cuerpo geométrico así como un paralelepípedo, ¿cierto? Donde tiene un espesor, donde tiene una cara con un área que está por este lado y por este lado izquierdo también, y donde hay básicamente dos temperaturas, una temperatura sub H o caliente y una temperatura sub C fría, donde TH es mayor que TC. Entonces, uno puede definir en términos, digámoslo así, de potencia, esta P sería potencia, una cantidad de calor que normalmente ustedes van a ver que la convención universal es Q, y ustedes ya la tenían desde termodinámica, Q por un delta T, que es una unidad de tiempo. Y esto es, si ustedes hacen las mediciones, que eso fue lo que hicieron nuestros antepasados, cuando la gente determinó las leyes, la ley de conducción de calor de Fourier, todos estos señores en esa época, ellos lo que hacían era experimentos y básicamente empezaban a mirar el comportamiento. Entonces empezaban a variar el área, empezaban a variar la diferencia de temperaturas, empezaban a variar y se dieron cuenta de que esta era la ley. Es directamente proporcional esa potencia al área e inversamente proporcional a X. Evidentemente, si esto yo lo hago muy delgado, esa potencia crece rápidamente y eso es muy obvio. Si yo tengo una lámina muy delgada de cobre y la acerco a una llama, ustedes inmediatamente por el otro lado van a sentir el quemón, porque eso genera una transferencia de calor rápida y es una potencia, o sea, los vatios que van a ver ahí son altos, pero al revés, cojan esa barra, cojan esa lámina y pónganle un espesor grande, pues baja, ¿cierto? Entonces, eso se puede expresar en forma de igualdad con un K, que es, digámoslo así, lo primero que uno tiene que ver, y en transferencia de calor es un caballito de batalla con que uno juega todo el tiempo y se llama la famosa conductividad térmica. Entonces, la conductividad térmica, muchachos, es una propiedad de la materia, sea sólido, líquido, gaseoso, ¿cierto? Y es una propiedad que depende básicamente de la estructura molecular, que me dice qué tan bueno o malo es un material para transmitir energía por un mecanismo de conducción. Entonces, en este caso acá, el gradiente de la temperatura es este, que lo podemos expresar con un valor absoluto y ya vamos a ver por qué. Lo que nos interesa es el gradiente y el signo es una cuestión de convención que vamos a entender bien cuando empecemos a hacer sobre todo los ejercicios que hagamos que tienen que ver con
cuando empecemos a mirar los circuitos equivalentes de térmicos. Ahí es donde ustedes encuentran entonces las tablas en cualquier libro de ingeniería, de transferencia de calor, de física, en fin. Vayan a tablas y miran ustedes los diferentes tipos de sustancias y miren la conductividad. Entonces, tengan en cuenta y sean desde ya conscientes que si estamos hablando del sistema internacional, pues estas son las típicas unidades, vatio por metro grado centígrado, y eso viene pues de la definición. Si alguna vez ustedes rápidamente no determinan cuáles son las unidades de K, pues piensen en esto, que es bastante, digámoslo así, lógico del pensamiento que trajimos de la definición conceptual de conductividad, y inmediatamente se van a acordar de cuáles son las unidades. Entonces, pues, acá hay, como yo les decía, materiales que son absolutamente malos. O sea, cuando hablamos de mal conductor, se habla de buen aislante. Entre otras cosas, desde el punto de vista de ingeniería, los asbestos están mandados a recoger porque son, eso se utilizaba mucho en la construcción de los años 60, yo creo, y se utilizaba porque la fibra de asbesto es cancerígena y eso ha tratado de alguna forma de evitarse, pero igual, un material como el asbesto es un material que es absolutamente mal transmisor de energía. El aire como tal, fíjense que también es bajito. Estamos hablando de 0.023. Y estamos hablando de que estos son gases. Normalmente los gases son malos conductores de transferencia de calor por conducción. Los mejores son los sólidos. Entonces, podemos comparar, por ejemplo, el cobre contra el aluminio, ¿cierto? Perdón, el silver es, me olvidó, el cobre y la plata. El cobre y la plata, pues la plata es aún mejor conductora, ¿cierto? Que el cobre. Lo que pasa es que hacer, por ejemplo, cables de plata, si uno quisiera en el mundo de la conducción eléctrica, en el mundo de los cables, pues saldría muy lujoso. De hecho, el cobre es bastante caro y hacerlo en plata, pues saldría, debe haber sus aplicaciones, inclusive a veces se utiliza bueno, el oro no es tan buen conductor como el cobre, por ejemplo, la plata sí. Entonces, habíamos quedado ahí la vez pasada. Entonces, sigamos, si no hay ninguna pregunta, muchachos, yo quiero que sigamos acá en esta parte. ¿Ahí les cambió la presentación o qué están viendo ustedes? No, profe, la anterior. La anterior, entonces espérense que tengo que volver a descompartir y compartir. Un segundo. Ya. Ahora sí, están viendo esa que está a fecha agosto 13, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ok. Entonces todo esto ya lo vimos. Esto era como... Bueno, entonces me interesa que pensemos ahorita en otro mecanismo de transferencia de calor que es básico en ingeniería y es la convección. Si ustedes ven esto, muchachos, ¿cuál es el ingrediente diferente que ustedes pueden pensar que hay y en qué se diferencia la conducción de la convección? Fíjense que eso es un radiador típico, puede ser una estufa, puede ser una chimenea prendida, y ahí muestra algo que sucede. Ese algo que sucede, ¿qué es? En sus palabras. Una sustancia en movimiento. Exactamente. Hay movimiento, hay flujo, hay movimiento de masa. Entonces, por eso siempre que uno habla de convección, uno tiene que estar pensando, y yo les dije a ustedes la vez pasada, que cuando uno estudia la convección, los fluidos se vuelven muy importantes. Esos conceptos que uno estudia en mecánica de fluidos saltan a la vista acá. Entonces,
Esto es, por ejemplo, un típico caso de convección natural. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes prenden la chimenea en la casa? La densidad del aire cambia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se calienta. Cuando la densidad del aire cambia, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Se mueve o no? Piensen en un globo aerostático. ¿Qué pasa cuando yo caliento el aire Se de un va globo? hacia El arriba, aire se profe. va hacia arriba, profe. Sube, exactamente. Entonces, cuando sube, es esta, están en la filmina conmigo, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Señor. Entonces, hay un flujo de aire caliente que viene acá. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Ese flujo de aire caliente, igual, como hay más sustancia alrededor de este aire, pues él está cediendo energía a sus alrededores y se va a enfriar. Y cuando se enfría, la densidad baja y vuelve a bajar. Baja tanto que se enfría total y vuelve acá. Y es como un círculo, ¿no? Eso es lo que se llama la convección natural. Entonces, eso es una forma de convección, pero hay una forma diferente de generar la convección y se llama convección, que este fue el típico montaje de los experimentos que se hacían en la época, por ejemplo, el experimento de enfriamiento de Newton. Por eso es que la ley de la convección, a veces se le dice ley de enfriamiento de Newton, pero él todavía no entendía muy bien claramente, porque cuando uno estudia, por ejemplo, un curso de convección, y en esos primeros capítulos que les hablan a uno de la historia, del desarrollo de la ciencia, y se ponen a mirar los autores, ellos dicen que ese nombre de la primera, de la ley de enfriamiento de Newton, pues sí se le debe a que él hizo algunos experimentos en su época, pero realmente él nunca entendió bien lo que había detrás de digámoslo así, de la convección, porque ese factor equivalente al K que vamos a ver, que es un coeficiente de transferencia de calor por convección, no por conducción, es algo muy especial. Pero entonces, bueno, eso era simplemente como una nota al pie de la página histórica. Entonces, esa convección forzada, muchachos, se da simplemente porque yo genero un flujo másico de sustancia, y evidentemente ese es el principio de todos los equipos de aire acondicionado y refrigeración, ¿cierto? Ustedes siempre van a tener un ventilador que genera un movimiento de aire, de un fluido, gaseoso en este caso, y pasa a través seguramente de acá, que esto podría ser cualquier cosa, en este caso, pues un cuerpo caliente, y los calienta, ¿cierto? Entonces, eso es convección forzada. Entonces, pongámonos a pensar cómo hicimos en la parte de la conducción, de qué depende la convección. Entonces, si uno hace un esquemita como este, muy sencillo, uno piensa en un flujo de una sustancia, piensen, por ejemplo, en agua, piensen, por ejemplo, en aire. Uno piensa en un cuerpo sólido donde tiene una temperatura que se llama temperatura de la pared, o T sub W, y donde, si ustedes recuerdan, por eso yo les digo que cuando hablamos de convección es importante recordar todos esos conceptos que se vieron de fluidos. Cuando uno piensa en la velocidad de un fluido y lo pone así en un vector, como en este caso, acá es chiquitico porque realmente por pura viscosidad acá la velocidad de ese fluido es cero, ¿cierto? Y en la medida que yo me alejo, va aumentando hasta llegar a un valor máximo que se llama el U sub infinito. Entonces, hay, por convención, siempre cuando en este pedacito de acá, que se llama, ¿alguien de ustedes se acuerda cuál es el término técnico de esto, al menos en fluidos? De esta región donde hay cambios de velocidad. Capa límite. Exactamente, la capa límite. Cuando
Y vamos a ver que hay un concepto paralelo en fluidos, se llama la capa límite, pero no de velocidad, sino la capa límite térmica, donde también no solamente la velocidad, sino la temperatura varía. Entonces, teniendo en cuenta eso y escribiéndola de una forma ecuación, entonces esto es lo que se conoce como la ley de Newton de enfriamiento, que nos puede ayudar a definir, digamos, la forma más básica de, matemáticamente hablando, de describir la transferencia o el mecanismo de transferencia de calor por convección. Entonces, hablamos acá de un flujo de calor que depende de un área. Fíjense que acá es directamente proporcional al área. También en la medida que esta área es más grande, pues hay más transferencia de calor. En la medida que TW, que es la temperatura de la pared, se aleja más de la temperatura de infinito, pues hay más, por decirlo así, potencial de transmitir calor. Y este H es un H que depende, y más adelante cuando vayamos en la tercera parte del semestre vamos a ver de que este H no se da sino se halla, porque se halla de acuerdo a propiedades del fluido. Pero normalmente ahorita en la parte inicial siempre nos lo van a estar dando. Entonces ese H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Y las unidades pues son parecidas, pero no son iguales a las que vimos con conducción. Fíjense que son vatios metro cuadrado grado centígrado, cuando vimos que en este caso de la conducción era vatios, me fui para atrás mucho, perdón, se escondió, vatios metro, ¿cierto? Porque acá no hay área sino una longitud, grado centígrado. Entonces, fíjense que también, dependiendo de la situación, ese coeficiente puede ser muy chiquito o puede ser muy grande. Acá cuando hay condensación de vapor de agua, ese H es grandísimo. Cuando hay agua en ebullición es grandísimo. Entonces lo que le hace a uno pensar es en que en los intercambiadores de calor que llegue a suceder un cambio de estado, ahí va a haber una gran transferencia de calor, ¿cierto? Porque este H va a crecer mucho. Entonces, eso digamos como abrebocas. Y faltaría uno que es el de radiación. Entonces, el de radiación, muchachos, pues como su nombre lo indica y todos evidentemente asumen que es el que depende, y esto es algo de pronto interesante, ya salió ahí, pero alguien que me lo recuerde, es el único mecanismo de transferencia de calor que no necesita algo para transferir el calor. ¿Ese algo qué es? Que no haya contacto entre los cuerpos ni flujo de masa. Exacto, ese algo es un medio. Exacto. Póngase a pensar en el sol. Gracias, Sebastián. El sol nos calienta a nosotros, acá abajo, tierra, y entre el sol y la tierra, listo. Si subimos kilómetros arriba en nuestra atmósfera, nos encontramos con aire, básicamente, y hay materia, pero después en el espacio no hay materia. Entonces, la radiación básicamente no necesita un medio, y esa es la diferencia con los otros dos. Los otros dos sí necesitan un medio para propagar o para transferir o transmitir el calor. En cambio, acá hay ondas electromagnéticas. Entonces, es algo un poco diferente, pero igual es una ley de la naturaleza. Así funciona la naturaleza. Y alguna vez en la historia, estos señores, específicamente Boltzmann, pues definió sus observaciones y las plasmó en una ecuación que se llama la ley o el modelo matemático de Stefan Boltzmann. ¿Y qué nos dice esta ley? Nos dice que básicamente la potencia, que es la cantidad de energía por unidad de tiempo que se transmite por radiación, es directamente proporcional a que, fíjense que acá aparece el área y aparecen otras cositas que todavía como que no identificamos rápidamente, pero esta T uno diría, esto es como temperatura. Sí, señor, es temperatura. Entonces,
Primero, el sigma es una constante de Stefan Boltzmann y es una constante como tal. Es una constante que hay que tener en cuenta, muchachos, cuando ustedes la usan, dependiendo de su sistema. Esta constante para el sistema MKS es esta, pero si ustedes van a hacer sus cuentas de transferencia de calor en un sistema inglés, ojo que esta cambia. Entonces tienen que tener esto muy en cuenta. El área superficial del objeto en metros cuadrados, para ser consecuente pues con esta constante de Stefan Boltzmann en estas unidades, y una cosa que se llama emisividad del cuerpo radiante. Y esa es como una propiedad de los cuerpos también. Y es, digámoslo así, la propiedad de que emita fácilmente o no emita energía. Y puede variar entre 0 y 1, es adimensional. Cuando es 0, muchachos, es porque es como un hoyo negro, mejor dicho, esos del espacio, que no es capaz de emitir absolutamente nada, y 1 es el máximo, ¿cierto? Entonces, y bueno, es la temperatura que está a la 4. Es la única ley, entre otras cosas, que tiene la temperatura a una potencia. Las otras son directamente proporcionales y son lineales. Esta es totalmente no lineal, ¿cierto? Entonces, fíjense que E se define como radiación emitida por una superficie sobre la radiación emitida como si fuera cuerpo negro, ¿ok? Entonces, si ustedes van a mirar la emisividad de diferentes cuerpos, pues ustedes encuentran cuerpos como el acero inoxidable pulido, que es 0.075, que uno diría, uy, lo comparo contra el hielo y es bajitico. Entonces fíjense que el hielo es un emisor grandísimo de radiación. Entonces seguramente cuando uno va a los polos y se encuentra con unos bloques de hielo, va a sentir de que la energía radiante que viene del sol se refleja y de hecho este cuerpo la puede emitir fácilmente, este no tanto. Uno pensaría, no, porque es metal y porque está polishado, no, fíjense que no es así. El granito .45, bueno, y en fin, hay diferentes materiales de ingeniería para que ustedes vean y de pronto chismoseen una tabla de las miles que hay y en la medida que vayan haciendo ejercicios se van dando cuenta cómo se comporta esto. Entonces, como un dato curioso, muchachos, de esto, imagínense que cada segundo que ha pasado mientras hemos hablado, aunque ya por la hora, por lo menos en Bogotá, que es la gran mayoría que están todos, ya no está haciendo mucho sol ahorita, pero en otras partes del mundo aún está haciendo sol y cuando pasa cada segundo hay 1370 julios de radiación electromagnética que provienen del sol y pasan solamente a través de 1 metro cuadrado de nuestra atmósfera. 1 metro cuadrado, no es de toda la atmósfera, 1 metro cuadrado. Y esta cantidad por año es equivalente a 7000 veces la energía que se gasta la unimariana al mismo tiempo. Esto nos deja como un pensamiento filosófico de que el potencial de energía que hay ahí disponible para, de alguna forma, evidentemente inteligente y económica de aprovechar es muy grande, ¿no? Lo que pasa es que no es tan fácil, pero fíjense que es mucho, y nosotros seguimos pues quemando combustibles y peleando con el petróleo y el gas natural y teniendo todos los problemas que tenemos hoy en día, de todo lo que ya está pasando, que no era ciencia ficción, sino ya el clima está cambiando fuertemente, desafortunadamente. Ojalá que les dejemos a los nietos agua en el planeta para que vivan, pero esas quemas que hay en la zona oeste de los Estados Unidos de hoy en día son muy duras, y las inundaciones que ha habido en Europa. Eso no es para que pensemos evidentemente en nada de cataclismo ni nada, porque para que haya una cosa que sea definitiva, pasarán seguramente miles de años o cientos de años y nosotros no lo veremos ya, pero pues es un poco para que veamos de que eso ya es una realidad, está bien. Entonces ustedes que son los muchachos jóvenes y la fuerza joven, siempre tengan presente esto, hay que trabajar en esta dirección, la dirección de lo verde, la dirección de
de las energías renovables, dejar de pensar tanto en combustibles fósiles y pensar en combustibles alternativos. Así no sea el gran negocio de pronto, ¿cierto? Ese es el problema, que uno a veces pues lo que piensa es en lo que le da platica y pues esa es la forma, un poco en la posición cómoda, pero la posición incómoda realmente es la que nos va a servir a salvar a nosotros el planeta, porque si seguimos quemando combustibles fósiles, pues vamos a seguir teniendo estos problemas que tenemos. De hecho, no sé si las alcancé a comentar, yo lo que estoy también trabajando este semestre es en algo que tiene que ver con emisiones de metano y tratando de hacer algo como para, pues a nivel de ingeniería, para en las pozos de extracción de gas natural, todas esas fugas que hay de gas natural, que es metano básicamente, recuperarlas y volverlas a inyectar en un motor y ahorrar energía y dejar de tener tanto efecto invernadero, que el metano es como 70 veces más dañino que el CO2 para efecto invernadero, que es el que nos daña las montañas. Entonces, pero bueno, eso era como para compartirles al pie de la página todo esto que es real y que tenemos que estar viviendo día a día. Entonces, este es otro concepto importante para que tengamos en cuenta: el calor que incide en un cuerpo, ¿cierto? Lo hace de esta forma: parte entra al cuerpo o parte se absorbe y parte se refleja. Entonces hay algo que se llama el alfa, que es el coeficiente de absorción. Y es un concepto muy sencillo, pero hay que tenerlo en cuenta cuando uno tiene un dato de absorción, sobre todo cuando trabaja en temas de aire acondicionado y refrigeración, por ejemplo, de calentamiento de paredes y eso. Normalmente uno tiene el alfa del ladrillo. Entonces el ladrillo se calienta por efecto del sol y parte va a meter calor a la casa a través de la pared, pero parte se va a reflejar afuera, ¿cierto? Entonces, cuando pensemos en radiación, muchachos, siempre pensemos en que hay ese concepto de incidente, ¿cierto? Que es lo que viene de afuera, normalmente del sol, emitido, lo que emite la placa por efecto de la temperatura a la cual está, ¿cierto? Yo no tengo que ser el sol, muchachos, para emitir calor por radiación. Ojo con eso. De hecho, ¿ustedes creen que el cuerpo humano irradia energía o no? ¿Se siente? Sí, ¿no? Por eso es que nos tomamos la temperatura con termómetros digitales. Claro. Y de hecho, pues la cantidad de radiación que nosotros emitimos es mínima, porque es que la temperatura es bajísima. Ustedes se ponen a hacer las cuentas, pero nosotros somos emisores. Emisores, claro. ¿Quién es más emisor? Pues es más emisor, por ejemplo, un charco de soldadura que está a 500 o lo que esté, a 300 o 400 grados centígrados. Pero es importante eso. Espérense que me salté, yo no sé. ¿Me salí de la presentación o todavía estoy en la presentación con ustedes? Sí, debe estar en la presentación, profe. ¿Pero en qué página? Es que creo que... En la tercera, en la de convección. Un segundito acá, porque... a ver. Ahí están viendo esto que les estoy mostrando de abajo, donde está la placa y donde está el aire y la superficie, ¿sí? Sí, profe. Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Entonces, esto es para definir un concepto que se utiliza cuando uno analiza problemas de radiación, y se llama la temperatura de los alrededores. Entonces, la temperatura de los alrededores es aquella temperatura normalmente que está lejos del cuerpo emisor, ¿cierto? Y que de alguna forma hay que tenerla en cuenta para hacer. Fíjense que cuando yo pongo esta
ecuación como tal es muy parecida a la ecuación de Stefan Boltzmann, pero es diferente porque acá ya no hay una sola T, sino una diferencia de T's. Entonces, la realidad normalmente es esta. Siempre hay una temperatura en los alrededores que está lejos del cuerpo emisor, que no es el cero absoluto. Ustedes saben que el cero absoluto no existe. Siempre hay, sobre todo a nivel de aplicaciones acá dentro de la atmósfera, dentro de la Tierra, que estamos no en el espacio, siempre va a haber temperaturas, así sean bajas. Entonces hay que tener en cuenta una temperatura en los alrededores. Entonces, eso es lo que se llama temperatura en los alrededores y lo vamos a ver cómo aplicarlo en los ejercicios que hagamos diferentes. Pero recuérdense que siempre es una diferencia de temperaturas. Entonces, antes de hacer algunos ejercicios, queda algo que es siempre importante saber y es la afinidad del tipo de transferencia con el estado de la materia. Cuando yo hablo de conducción, muchachos, cuando hablo de convección y cuando hablo de radiación y tengo los diferentes estados típicos de la materia, pues los más conocidos son sólido, líquido y gas, no hablemos del famoso plasma y esas cosas que son como más sofisticadas y no agregaría mucho valor mencionarla acá, pero típico, digamos, materiales de ingeniería, sólido, líquido y gas, el agua, el aire y cualquier sólido, los metales, en fin, materiales de ingeniería. Entonces, uno cuando hace un análisis de transferencia de calor tiene que estar pensando como en esta afinidad. Entonces, la conducción normalmente uno la encuentra en los sólidos, ¿cierto? Pero también, si uno piensa en convección, es más, digámoslo así, afín con los líquidos porque hay transporte. Acuérdense lo que habíamos hablado de transporte. Y no solamente con los líquidos, sino con los gases. De hecho, con los fluidos. Un líquido y un gas es un fluido. Entonces, por eso la convección es afín con los líquidos y los gases. Y la radiación, muchachos, ¿con qué será afín? Si hago flechitas para la radiación, ¿dónde las tengo que apuntar? Va para los tres. Me pone a pensar y dependiendo de... Fíjense que el Sol, para los que son gomosos de las lecturas de esas típicas de los astros y de astronomía, entonces esa cosa, el sol no es sólido, ¿no? El Sol es una masa de gases y en su superficie son gases que están a altísima temperatura, seguramente en forma de plasma, por la alta temperatura, pero es un cuerpo que irradia. Entonces acá estaríamos pensando en esto, pero también los cuerpos, un metal recién salido de una horno que lo estamos forjando y sale incandescente, pues es un alto, digamos, radiador de calor por radiación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos, en la realidad y en las aplicaciones de ingeniería? Ya después de que sabemos de que existen estos tres mecanismos, esos tres mecanismos actúan conjuntamente. Entonces, uno tiene que tener la habilidad de separar el efecto de cada uno y poderlo calcular, ¿cierto? Porque las variables que están involucradas son, digámoslo así, comunes a ellos. Un área, cuando hablamos de un área, por ejemplo, de esta placa, esa área ya sabemos que está presente en la ley de enfriamiento de Newton, pero también está presente en aquella formulita que definimos que más adelante se va a llamar la ley de Fourier en un estricto sentido de la palabra. Solamente que ahorita la presentamos así como, pues, como una ley de directa e inversa proporcionalidad que en algún momento dado descubrió, pero esto fue el señor Fourier. Entonces, esa área, esa diferencia de temperaturas, esta H sí es típica de la convección, la K va a ser típica del material. Entonces, en fin, eso lo que va a dar es unas cantidades de flujos de calor. Entonces, acá va a haber un calor conducido a través de la pared, que es convección. Acá va a haber un calor que es
energía radiante, que es radiación, y acá va a haber un calor que es de convección. Entonces están los tres tipos de transferencia de calor ahí y genera tres flujos de transferencia de calor. Un mismo cuerpo, ¿ok? Entonces por ahora tengan presente eso. Entonces miremos algunas aplicaciones. ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 6:08, tenemos 20 minutos más. Bueno. Entonces, aplicaciones hay todas las que ustedes quieran. Les voy a pedir 2 minutos que necesito agua. Me voy a parar un momentico y voy a traer agua. Bueno, qué pena con la interrupción, pero era necesario traer un poquito de agua. Entonces, ¿están conmigo acá, muchachos, viendo esto, este equipito? Sí, señor. Sí, Bueno, profe. entonces, eso es una típica aplicación que el día de mañana, cuando ustedes salgan a alguna, digámoslo así, planta de operación donde haya fluidos, se van a encontrar. Típico, eso es un intercambiador de calor de tubos y carcasa. Entonces, ahí básicamente los mecanismos de transferencia de calor que priman, ¿cuáles creen ustedes que serían de lo que hemos visto? Convección sí es con agua, ¿cierto? ¿Perdón? O sea, eso, bueno, en el intercambiador de calor pasa agua, ¿cierto? Sí. Sí, pasa agua, sí. Entonces sería como convección y pues no sé si conducción, claro que hay dos Claro, cuerpos como en contacto. claro, conducción porque tiene mucha parte sólida. De hecho, uno lo que piensa es que está lejos como la radiación. Y ustedes se van a dar cuenta que en los análisis de ingeniería, en este tipo de equipos, pues la radiación, uno podría calcularla si quiere ser muy puritano en el análisis, pero a veces desde el punto de vista de ingeniería no genera ningún valor porque la cantidad de energía que se puede transmitir por efecto de que un cuerpo está caliente y genera energía hacia afuera, pues es mínima comparado contra lo que yo estoy interesado en saber, que normalmente es calentar o enfriar un flujo que yo estoy, ¿listos? Que yo estoy generando. Entonces, depende del interés que yo tenga, normalmente también es lo que yo estudio. Entonces, los intercambiadores de calor, vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos. Estos son los típicos intercambiadores de placas paralelas, que yo también les comenté alguna vez que yo tuve mucho que ver con esto cuando tenían las plantas de dióxido de carbono a mi cargo. Yo tenía muchos equipos de estos por donde pasaba, me acuerdo, por un lado pasaba el dióxido de carbono, que era fase gaseosa, y por el otro lado pasaba algo que se llama la MEA o el metiletilamina, que era como una sustancia en donde se disolvía el CO2 y era como de transporte. Entonces yo tenía intercambiadores de esos y eso había que estarlos
abriendo cada mes y esa vaina se ensuciaba hartísimo y entonces bajaban, digámoslo así, algo que vamos a ver más adelante que tiene que ver con las características de eficacia o eficiencia, y eso se traducía en muchos miles o millones de pesos por día de trabajo de la planta, porque las eficiencias de todos esos procesos químicos están acá en estos equipos. Entonces, otra cosa, por ejemplo, esto es un charco de soldadura, ustedes todos han soldado seguramente. Entonces, el mecanismo, digámoslo así, ahí sí pueden decirme, más importante que uno pensaría inmediatamente viendo un charco de soldadura, ¿cuál sería? Piensen piensen en la seguridad, por ejemplo, del soldador. La careta lo que protege básicamente es de esa, hay una, por la altísima temperatura que hay acá y hay un medio que es el aire, entonces hay una radiación fuerte y pues de hecho por eso es que tengo yo que usar guantes, porque en la medida que me acerco al charco de soldadura me voy a calentar mucho. Ok, bueno, acá evidentemente pues esto habla por sí solo, los típicos paneles fotovoltaicos que hoy en día, cada día más, a pesar de la fuerza que hacen las compañías típicas de productoras de energía convencionales, que es normal, cada uno quiere defender su negocio, entonces pues es difícil a veces que cuando uno invierte en paneles solares en la casa de uno, la energía que le sobra la devuelva uno a la red y de ahí le descuenten de la cuenta. Eso está pasando, pero por ejemplo, todavía creo que no está pasando en Bogotá. En otros países ya está pasando. En Bogotá hay una ley que creo que va a dejar que eso pase, pero no sé qué tanto. Eso lo que permite es que una cosa de estas lo compre uno y se vuelva rentable rápido. O sea, que uno haga la inversión y en 5 años se paguen. Porque esto es una inversión, esto vale platica. Pero entonces lo bueno de eso es que uno pues casi se vuelve un autogenerador de su energía, ¿no? Y no tiene que estarle pagando las cuentas tan caras de energía a las... Esto es otra cosa que yo les muestro acá, que uno de buenas a primeras, pues cuando no anda metido en ese medio, pues uno dice, eso parece como un túnel, una vaina ahí. Esto realmente sí se llama un túnel, se llama un túnel de congelación criogénica y por acá normalmente van alimentos. Entonces, yo por ejemplo tuve la oportunidad de trabajar con túneles de congelación criogénica con nitrógeno y dióxido de carbono para enfriar hamburguesas. Hamburguesas en la época que la marca Presto en Colombia era muy, digámoslo así, prestante, si se puede decir, y por redundancia, y antes de que llegara McDonald's al país, hace varios años ya, cuando ustedes eran niños. Entonces, lo que hace uno es meter las hamburguesas acá hay una banda transportadora, ellas entran a, qué sé yo, a 5 grados centígrados y por dentro, ya sea CO2 o nitrógeno, dependiendo si es nitrógeno líquido entra acá y el líquido se expande a presión atmosférica y forma una nube de una temperatura muy, muy bajita, temperatura criogénica, por eso se llaman túneles túneles criogénicos de menos 140, 150 grados, o el dióxido de carbono que pasa acá líquido y se expande súbitamente a presión atmosférica y se vuelve nieve carbónica. Igual, todo lo que hace eso es congelar. Acá entran en refrigeradas y por allá salen congeladas a menos 8, menos 7 grados. Y eso es una típica aplicación, eso se utiliza hoy en día en la industria, desde hace varios años en la industria alimenticia. Es una típica aplicación de gases del aire. Nuestro amigo el motor de combustión interna, pues todos nosotros los ingenieros mecánicos normalmente en algún momento dado de nuestras vidas hemos estado maravillados o seguimos maravillados con ese desarrollo tecnológico que sigue dándonos sorpresas, aunque hoy en día pues está bastante, digámoslo así, amenazado, por decirlo así en el buen sentido de la palabra, por su homólogo, el motor eléctrico, ¿no?
que tiene muchas menos partes y al parecer es mucho más eficiente, pero tiene un problema grande que es el desarrollo de las baterías. Pero igual, acá hay mucha transferencia de calor, definitivamente hay transferencia de calor por convección, por radiación, inclusive es menos, pero pues todo este bloque se calienta y ustedes saben que algo caliente irradia, pero la mayoría y lo más importante acá es convección y conducción. Agricultura también, los invernaderos, mantener temperaturas adentro, eso es todo un reto de transferencia de calor. Y acá básicamente esto es convección y conducción. ¿Okay? La industria de la electrónica, piensen en el computador que tienen ahí con ustedes, tóquenlo por debajo, si es un laptop, está caliente. ¿De dónde está saliendo ese calor? Está evacuando de un sistema que tiene refrigeración por aire y donde hay aletas que vamos a ver cómo funcionan, y ahí es pura conducción y convección. Entonces, todo eso, muchachos, nos lleva a pensar y de nuevo a darnos cuenta de que estamos donde debemos estar. O sea, todo esto es interesante para nosotros. Volvamos, antes de hacer algunos ejercicios, que yo no sé si alcanzamos a hacer aunque sea uno, igual ustedes ya con esto pueden hacer varios que les voy a dejar, por lo menos para que entreguen 2 bien hechos, así sean típicos de esos de libro texto, y ahorita les hago una recomendación para que tengan en cuenta, seguramente se las han hecho antes, pero se las vuelvo a hacer. Bueno, entonces, iniciando el siglo XIX, cuando uno ponía 2 cuerpos en contacto, todavía en esa época no se sabía exactamente qué pasaba por acá, qué se generaba y cómo se describía, pero se le nombró en esa época caloric. ¿Y por qué les digo esto? Básicamente para con un poquito, por curiosidad histórica, saber de dónde vienen los nombres. La caloría viene por acá, de eso que se definió en algún momento dado que sucedía y pasaba de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Entonces, recordemos algunos otros conceptos claves de termodinámica que vamos rápidamente a usar acá. Entonces, acuérdense que en un flujo estacionario, la energía la medimos en forma, digamos, de una cantidad que la hemos definido por esa letra U, que nosotros la podemos inclusive, de acuerdo a la sustancia, mirar. Si uno tiene aire, si uno tiene agua, uno mira las tablas y uno puede saber a unas propiedades termodinámicas de presión, temperatura, saber cuánta energía hay, ¿cierto? Mientras que cuando hablamos de flujos, acuérdense que la entalpía es la que comanda la parada, porque es básicamente la suma de la energía interna más presión por otra variable termodinámica que era, ¿cuál? Que dependía del volumen, ¿cierto? Entonces, es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque el calor específico lo definimos a partir de esas cantidades termodinámicas. La energía requerida para subir la temperatura de la unidad de masa en una sustancia en 1 grado es lo que, si ustedes se acuerdan, en física le definían a uno como calor específico. Entonces, si yo tengo un sistema donde tengo una sustancia que tiene una masa de 1 kilo y le cambio la temperatura en 1 grado centígrado, yo puedo decir que el calor específico es de 5 kilojulios por el kilogramo grado Kelvin, porque así está definida. Es la energía requerida para subir la temperatura de la unidad de masa, 1 kilo, 1 grado, ¿cierto? En este caso, 1 grado centígrado es lo mismo que 1 grado Kelvin, ¿cierto? Entonces, lo que hablábamos ahorita de calor específico y latente, para que quede claro, para los que todavía no lo recordaron fácilmente, paso rápidamente por esto. Acuérdense que cuando yo tengo un cuerpo, como es el agua, a propósito, a mí se me olvidó, pero yo me imagino que alguien de ustedes que son muy pilos se acordó de dejar esta sesión hacia ahí, se está grabando.
Me imagino que desde el principio, es que hasta ahorita caí en cuenta, pero bueno. Entonces, volvemos a la presentación. Entonces, estábamos acá. Sí la están viendo, ¿cierto? Sí, señor profe. Sí, señor. Entonces, esto nos recuerda que hay calor específico y calor latente. Esta grafiquita yo quería traerla para hacer esa, digámoslo así, para especificar ese punto. Entonces, calor específico es cuando hay cambio de temperatura, ¿cierto? Cuando yo cojo y caliento una cantidad de hielo y ese hielo no se derrite, sino básicamente se deja calentar, o sea, la temperatura va de menos 30 a 0 y permanece hielo, es cuando yo estoy haciendo un mecanismo por calor específico, ¿cierto? Porque hay un delta T. Pero tan pronto empieza a derretirse, entonces es lo que decíamos, que hay un cuerpo o hay una sustancia que no, que se deja, digámoslo así, que deja, que se puede, que absorbe energía y no cambia la temperatura. Sí, señor, acá hay un cambio de estado. Entonces, llega un momento en que se volvió agua y, bueno, acá hay una mezcla de agua y hielo y acá agua completamente. Entonces, ya cuando es agua completamente, otra vez ella se afecta la temperatura, entonces empieza el proceso de calor específico hasta que se vuelve completamente ¿qué? Acá está agua caliente y entonces acá la primera gota se vuelve vapor. Entonces acá hay vapor más agua, vapor más agua, vapor más agua y llega todo acá, se vuelve vapor y el vapor empieza a calentarse, que es lo que conocíamos en nuestra termodinámica, ya cuando el vapor va por encima de la temperatura de saturación y sigue la temperatura para arriba, ya empezamos a hablar de vapor supercalentado, ¿cierto? Entonces, fíjense que uno hace una grafiquita de temperatura, cantidad de energía adicionada, y bueno, y todas estas ecuaciones que yo estoy poniendo acá no es más que simplemente expresar en forma de cantidad de calor lo que reflejamos acá. Por ejemplo, en el subproceso C, diríamos que es la masa del agua por el calor específico del agua por el delta T de temperatura. Y lo podemos calcular. Estos son 419 julios. Pero una parte latente, por ejemplo, que es esta, calor latente de vaporización, que se lo sacamos de tablas para una sustancia, por la masa, por el delta de la masa, nos da toda esta cantidad de energía. Entonces, eso era simplemente como para que también tuviéramos en cuenta eso y lo recordáramos. Calores específicos de gases, líquidos y sólidos. Entonces, recuerden que cuando hablamos de gases, nosotros hablamos de la ley de los gases, ¿cierto? La ley universal de los gases. Y nosotros en termodinámica definimos también que la variación de energía interna y la variación de entalpía son directamente proporcionales a la temperatura con un factor de directa proporcionalidad que acá es el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante, ¿cierto? Entonces, podemos decir que cualquier cambio delta, ya no diferencial sino delta, es un CB promedio por un delta T, y acá lo mismo, pero hablando de entalpía. Entonces, fíjense que no es lo mismo, muchachos, si yo tengo aire 1 kilo y lo paso de 300 a 301 kilo, a cuando hago esto,
Si están conmigo, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense que estoy variando 1 grado para 1 kilo, pero yo que estoy diciendo acá, basado en esto que he dicho acá, que el aire tiene que variar con la temperatura. ¿Sí El lo calor vieron? ¿Quién específico. lo vio? ¿Un qué? El calor específico. Exacto, el calor específico no es el mismo, que ustedes lo van a encontrar en tabla. En transferencia de calor normalmente nosotros vamos a trabajar un valor constante, pero ya cuando nosotros vamos a otras ciencias como el estudio de los motores y la combustión y eso, vamos a ver de que realmente sí hay que tener en cuenta eso. Pero acá es importante dejarlo claro, o sea, no es lo mismo coger aire y calentarlo de 1000 Kelvin a 1001 y de 300 a 301. Yo gasto cantidades diferentes de energía, acá gasto más. Eso lo que me está diciendo es que realmente el calor específico es diferente, varía con la temperatura. Ahora, cuando hablamos de materiales metálicos, que vamos a trabajar mucho en transferencia de calor, normalmente ya no hablamos de calor específico ni a volumen ni a presión constante, porque esto aplica a procesos donde hay fluidos, sobre todo gases. Acá simplemente hablamos de un C. Entonces se habla de un calor específico, el calor específico de un material sólido. Y en este caso, por ejemplo, del hierro es esa cantidad, ¿ok? Entonces, si uno quiere saber el cambio en energía interna, pues sabe la cantidad de hierro, sabe este dato de tablas, y si sabe un delta de temperatura, uno puede saber cuánto fue el cambio en energía interna. Bueno, otra cosa es ciertas expresiones que nos vamos a encontrar, que es como importante, parte del lenguaje que hablamos en transferencia de calor. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, procesos como estos, donde ya les dije que puede existir una mezcla de fases, acá hay vapor y líquido, ¿cierto? Y seguramente si está a 80 grados es porque acá hay una presión mayor a la atmosférica para que eso suceda así seguramente. Entonces, yo cuando hablo de la cantidad de calor en un proceso que está pasando durante el tiempo, entonces lo que hago es, en el estricto sentido de la palabra, matemáticamente hablando, haciendo una integral de 0 a delta T de un flujo de calor delta T, ese lo denoto por Q mayor y está en julios, que es lo mismo que poner por unos vatios, que acá es potencia, Q punto es potencia por delta T. Pero también, muchachos, nos vamos a encontrar con un Q minúscula que ustedes van a ver que muchas veces es el flujo de calor por unidad de área. Entonces, el flujo de calor por unidad de área es esa potencia dividido entre el área. Por ejemplo, en este caso típico, si nosotros tenemos un emisor de 24 vatios en una pared de 6 metros cuadrados, pues decimos que ahí están saliendo 4 vatios por metro cuadrado. De nuevo, esto no es difícil y mucho menos, sino es como el lenguaje a veces que uno utiliza en estas cosas. ¿Ok? Entonces, la conservación de la energía, de la primera ley de la termodinámica, que la hemos mencionado varias veces, ¿cierto, muchachos? Nos dice que la energía que entra en un sistema menos la energía que sale del sistema, en términos totales, es igual al cambio de energía dentro del sistema. Si nosotros la expresamos en términos, digámoslo así, típicos, y pensamos en la unidad, estamos hablando de julios, ¿cierto? Y eso es lo que se llama un balance neto de energía. Pero también podemos hacer un balance de flujos de energía o potencia, ¿cierto? Entonces acuérdense que igualmente son válidos. O yo resto cantidades de energía y hallo un cambio en energía, o resto cantidades de potencia realmente o flujo de energía y encuentro
lo que se llama un cambio de energía por unidad de tiempo, ¿cierto? Y esto es como, pues, para pensar en el concepto a nivel general. Yo tengo un sistema en estado estacionario donde la energía que entra es igual a la energía que sale, luego no emite ni está absorbiendo energía, entonces entra calor, entra trabajo, sale trabajo, entra masa, sale masa, y todo eso refleja una cantidad de energía que entra y una cantidad de energía que sale, que si es estado estacionario es igual. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en transferencia de calor? Básicamente ese balance de calor. Entonces, ese balance de calor normalmente se expresa como una cantidad de calor que entra menos una cantidad que sale, más si hay generación interna que existe. ¿Cuándo hay generación interna? Por ejemplo, cuando un sistema como estos es, uno le pone internamente una resistencia, o es un material radiactivo que genera por sí solo. Entonces hay una generación y eso genera un cambio de energía en el sistema, ¿cierto? Entonces todo eso, ¿para qué, muchachos? Para llegar a ecuaciones de este tipo que nos van a ser útiles. Por ejemplo, en sistemas cerrados, esto refleja un cambio de energía interna y, de nuevo, podemos expresarlo con la famosa calor específico, ¿cierto? Por masa por delta T. Por ejemplo, piensa en una lata de gaseosa donde tienen una temperatura inicial y una temperatura final, y donde tiene una masa, y ustedes podrían eventualmente calcular una cantidad de energía que sale. Si es una lata de Coca-Cola que sale recién de un refrigerador, está pues básicamente, bueno, en este caso el flujo de calor sería al revés, porque pues se va a estar calentando, ¿cierto? En sistemas de flujo estacionario esto es muy importante también, porque eso lo vamos a ver que es útil para los equipos de transferencia de calor, pensando en los tubos. Acuérdense que en transferencia de calor uno ve, transferencia de calor, en mecánica de fluidos uno ve que el flujo másico es el flujo volumétrico por la densidad, ¿cierto? El flujo volumétrico era V por A. ¿Se acuerdan de V por A? V por A es la ley de la continuidad. V por A en 1 es igual a V por A en 2. Entonces, por continuidad, la típica ecuación pues, más básica de fluidos, cuando uno está estudiando fluidos, digamos, antes de meterse en las ecuaciones complicadas. Entonces, este flujo másico es algo que hay que tener en cuenta y que lo vamos a utilizar. Y acá, cuando pensamos en volúmenes de control, que es este que está encerrado acá, que es el concepto que viene de termodinámica, entonces el flujo de energía que nosotros calculamos depende de ese flujo. Normalmente cuando nosotros conocemos el M punto es porque conocemos acá un caudal y la densidad acuérdense, la densidad del fluido, sea agua, la que sea. Y nosotros sabemos una temperatura a la entrada del tubo y a la salida del tubo. Entonces por ahí nosotros sabemos esa transferencia de energía. Ustedes van a ver que eso es muy útil. ¿Para qué? Pues para hacer los análisis de transferencia de calor en los equipos que tienen tubos. Profe, Otra cosa importante, ¿sí? Podríamos dejar el tema hasta ahí, es que ya, pues, ahora es que me emocioné y son las 6:37. Perdón, bueno, no, lo que pasa es que sinceramente quería acabar, pero bueno, no, listo, qué pena con ustedes, no, es que no estaba viendo sí, ya pasamos 8 minutos y entre otras cosas yo tengo un laboratorio ya que no sé si es con alguno de ustedes. Bueno, entonces, muchachos, paramos ahí.
No queda mucho. Si ustedes ven la presentación de que yo les voy a dejar, básicamente queda esto que quiero que lo lean. Y quiero que yo quería hacer con ustedes un ejercicio de esos como este, donde vamos a utilizar una técnica de solución de problemas, o sea, donde vamos a enfocar los problemas de una forma, digámoslo así, lógica y ordenada, para que nos ayude a comprender los conceptos. Y seguramente mírenlos, resuelvan lo que puedan, y más bien la próxima clase, que es el lunes, les dejo una tarea oficial. Ahí yo puse tarea 1, pero yo puedo cambiar esos problemas. O sea, traten de mirar esos 3 y podemos mirar algunos otros la próxima clase. Entonces, hasta ahí dejamos, muchachos, y nos vemos el lunes. ¿Listos? Profe, Listo, profe, Muchas gracias. gracias, profe. Listo, profe. Gracias, hasta luego. profe, Gracias, qué profe, pena. hasta luego. Sí. Profe, es que yo hago parte de este grupo, pero no me han añadido al equipo en Teams. Ah, qué pena. ¿Quién? ¿Daniel? Daniela, sí, señor, profe.